Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros en esta entrega especial de hoy, Viernes Santo, día de la adoración a la cruz. Y estamos con un amigo de esta casa televisora, el padre Ovidio Neri Rodríguez. ¿Qué tal está, padre? Gracias También por siendo, dispensarnos este tiempo en una fecha tan fundamental de reflexión para los cristianos católicos del mundo. Bienvenido, padre. gracias siendo desde cuando grabamos esto, por lo menos aquí desde hace 12 años, ¿va? Sí, hace mucho tiempo estábamos jóvenes y hoy Todavía, estamos mucho más jóvenes sí, por la bendición del Padre. porque la juventud no es edad, Sí, es actitud. Sí, y de eso se trata, de tener una aptitud maravillosa, de servir. Y siempre en estas fechas es oportuno hablar con varones como ustedes que a lo largo de los años, en medio de las dificultades que enfrentamos como país, como mundo, siempre están con la palabra, con el consejo y con la guía, sin importar de quién se trate. Y esa es la gran bendición del mundo y de la vida. así es, un saludo, un mensaje que abarque a todas y a todos, que no sea así con direccional, sino sentirnos que en sociedad, en iglesia, en familia, no podemos hablar de un yo sin nosotros. Somos un nosotros. Reitero, en sociedad, en familia y en iglesia no podemos hablar de un yo sin nosotros. Somos un nosotros de comunión. Aún el mismo Dios en su intimidad es un nosotros. Recuerda el Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es un plural de comunión, ¿verdad? Entonces es bueno que en este contexto Honduras vive una encrucijada muy particular y tenemos que vernos como hondureños, bajo el mismo cielo, bajo la misma tierra, con los mismos desafíos, sin rechazarnos los unos a los otros. Máximo recordar a alguien que da la vida por nosotros y estamos llamados a dar la vida por los demás. Él nos lo dice en el Evangelio de Juan. No hay amor más grande que dar la vida. Él la da por nosotros, inspirándonos a una entrega cotidiana hacia los demás, sobre todo a los que más nos necesitan. ¿Cómo se debe obrar con fe en estos tiempos donde hay mucha dificultad, donde escuchamos hablar aún en estos tiempos de racismo, de guerras fratricidas, de exclusión, como usted señala, de división en el mundo, de conflictos entre la misma familia, padre? El problema es cuando usted ve los escenarios desde arriba. El presidente de Estados Unidos ahí nos tiene de rodillas, ¿cierto? Y eso como que va bajando a otro nivel. Y si vemos nuestros políticos, ¿verdad? Como decían los obispos, la política en Honduras está prostituida. Una palabra fuerte pero real. Cuando estos escenarios se presentan como el Congreso ante esta semana más bien, ¿verdad? De nuevo escucharse, eso repercute también en la gente de abajo. Está viendo escenarios arriba y la gente se deja contagiar por ese entorno de rechazo, de exclusión, de no diálogo, y eso baja a otros niveles y ve las peleas en las calles, los conductores de buses con el taxi, con el particular peleándose en plena calle. Esas escenas de alguna manera nos impactan, son visuales, no las interpretamos como gesto de violencia, de rechazo y de exclusión. Y reitero, cuando viene de arriba y pasa a otros niveles y llega a nivel de pueblo, se sienten contagiados. Creo que debemos sembrar un poco, como es el año del jubileo, sembremos un poco de esperanza, una virtud evangélica que debemos rescatarla. Y la esperanza nos hace ver al futuro, pero el futuro se hace en el presente. Bueno, y vea qué punto más fundamental, porque en esta semana mayor del cristianismo que estamos cerrando, ya próximo con el sábado de gloria, el domingo de resurrección, estamos en el inicio de un año jubilar. Que hay tanto que decirle al mundo, ustedes que a diario están recibiendo, no porque se trata de Semana Santa, donde ha existido mucha presencia en los templos. Ha sido muy satisfactorio observar en los últimos años cómo está llegando el ciudadano a las iglesias, pero con quejas,
con peticiones que a ustedes a diario les toca enfrentar, aconsejar y guiar. ¿Qué ha encontrado en esta sociedad nuestra? Lo que usted decía, yo creo que el pueblo está cargado. Cuando uno pulsa las aspiraciones de los pueblos, cansado de tanta violencia, de tanta pobreza, de tanta corrupción, y se convierte el templo como un espacio de oxigenación, usted decía, como a quejarse, ¿verdad? Delante del Padre, delante de Dios, como a peticionar en tono de queja, ¿verdad? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué lo otro? Y no cabe duda que el don de la fe le permite a la gente tener como un escudo que le permite fortalecerse ante estos embates y le abre un horizonte de esperanza de que puede ser mejor. El jubileo así lo dice la plegaria. Esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde el reino de Dios se haga sentir a través de nuestra débil presencia, de nuestra anónima presencia en los espacios que el Señor nos ha puesto. Repito, el pueblo está cansado de violencia, cansado de corrupción, cansado de la ineficiencia del gobierno, de no corresponder a las propuestas dadas en su campaña política, y eso desencanta. Entonces busca la gente un refugio, la fe como la única instancia donde no se siente defraudado. Bueno, y aquí encontramos, padre, porque no solo es lo negativo, también lo positivo, porque me decía antes de iniciar este diálogo que a veces es de mucha satisfacción, es muy favorable para ustedes observar que llega una familia y trae apoyo, ofrendas, trae ayuda, viene a compartir. Es decir, no todo es malo Sí, en estos momentos de dificultad. no cabe duda, la gente es consciente de eso. Y se lo digo, ahorita va a haber a varios vigilantes recibiendo su bolsa familiar. La parroquia ha preparado para 198 vigilantes que tenemos en el circuito parroquial. Y cuando uno pide para esas acciones, claro, los motivamos porque Chendo es una gente explotada. Trabajan 84 horas y no 48, como dice el código. Les dan 3 meses de contrato para no dar prestaciones y no hay 14º mes y no hay aguinaldo. En ese contexto de 14º y aguinaldo, en la parroquia preparamos una canastita que por lo menos le mitía un poco sus falencias. Es momento de solidaridad, no cabe duda. Nadie es tan pobre que no tenga nada que dar y nadie es tan rico que no necesite recibir. Y le decimos a la gente, cuando nos morimos, no nos llevamos nada, tan solo aquello que compartimos con los demás. Mateo 25, tuve hambre y me diste de comer. Y es cierto, hay gesto solidario, es momento de encuentro de la familia. Qué bueno que muchos se reencuentran con su pasado, con su historia, del cual son herederos. Van a sus pueblos, a sus aldeas, pienso en los nuestros que se van desde mañana, otros el miércoles, y reúne a la familia y es momento clave de convivencia, de volver a las raíces donde nacimos y crecimos y forjaron lo que hoy somos. Eso es muy valioso. Y les pedíamos más bien tener prudencia, porque la casa la van a encontrar y en el retorno encontrarán su propia vivienda también, porque en este momento, lastimosamente, cada día crecen los números de accidentes a raíz de esta movilidad humana que está. Bueno, y aquí encontramos un elemento, padre Ovidio Neri Rodríguez, que ustedes mejor que nadie, como guías espirituales, lo experimentan con la sociedad. Si buscamos el equilibrio entre lo bueno y lo malo, la apuesta debe ser por lo bueno, y más ahora que el país va a enfrentar mucho, pero mucho ambiente con los políticos que ofrecen, se comprometen y olvidan. En ese contexto, ¿qué nos depara en los próximos meses para el país, ya con el cierre de la actual administración? ¿Cuál es el consejo que dan desde la iglesia? Creo que los obispos han sido claros. No podemos estar jugando con las esperanzas de un pueblo. No podemos estar manipulándoles para que nos sirvan de trampolín para llegar donde llegamos y nos olvidamos de ellos. Creo que este momento lo hemos vivido. Este tiempo ha sido de mucha confrontación a raíz de las elecciones internas y ha habido mucho choque, mucha confrontación, una cultura de odio que se habla. Creo que es el momento de fraternizarnos un poco, volver la mirada hacia la cruz de Jesús, saber que Él abrió sus brazos en la cruz para abrazar a una humanidad que necesita redención, salvación. Es el momento de volver el rostro a Dios
y vernos como hondureñas y hondureñas que buscamos un mejor destino para Honduras. Como dice la Escritura, todo reino dividido perece. Parafraseémosle, toda familia, toda nación dividida perece. Y en Honduras, Chendo, a veces si no hay problemas tenemos que inventárnoslos para estar chocando continuamente. Creo que es el momento de fraternizar un poco, saber que tenemos los mismos desafíos, los mismos retos. Pensemos en los retornados, ¿verdad? ¿Cuánta gente ha retornado? Más de 9,000 hasta hoy. ¿Dónde están ubicados? ¿Cuáles son sus esperanzas? ¿Por qué no buscar organizarnos en las comunidades para salirle al paso, de tenderle la mano al que viene llegando y que nos la atendió mientras pudo allá indocumentado en el país del norte? Es el momento de decir amor con amor se paga. Pensemos en ese desafío inmediato que tenemos, que debemos de estar más unidos para enfrentar lo que nuestros retornados vienen a enfrentar: pobreza, falta de trabajo, falta de oportunidades. Vayamos a otro nivel. No podemos seguir peleando. Creo que la cultura de la tolerancia es urgente en este contexto histórico. Respetar las simpatías políticas, ideológicas, de izquierda, de derecha, en un respeto mutuo. No podemos vivir en un país de un pensamiento único. Reitero, no podemos vivir en un país de pensamiento único. Estamos en una sociedad muy pluralista y la tolerancia es un don, puedo decir así, una característica que debemos tener como ciudadanas y ciudadanos hondureños, y más como creyentes también. Bueno, y hablando de esa tolerancia, ahora que andamos buscando líderes, pero líderes que tengan la convicción clara de ese liderazgo, de construir, de edificar, de hacer el bien, de unir, de transformar, pero no de destruir, que es lo que hemos tenido como previo a lo que tenemos a final de año durante las recién pasadas elecciones primarias e internas, donde nos abocábamos a una fiesta democrática y ya sabemos cómo terminaron algunos acontecimientos, sobre todo aquí en la ciudad capital. En San Pedro Sula. En San Pedro también. Donde hay más electores. Los núcleos electorales fuertes. Como para disipar y como para bajar el ánimo a la gente y que no votara. Pero el pueblo mostró lo que quiere: estar aguantando hambre, sol, estar de pie. Adultos mayores que aguantaron hasta las 12 de la noche, 12:30, votando, una madre con una niña en los brazos. Eso demuestra, y debemos leerlo, hay que leer esos escenarios. ¿Qué es lo que el pueblo quiere? Vivir en libertad. Y no vivir... Cuba no es un modelo, discúlpeme, Chendo. Venezuela no es un modelo, ni Nicaragua es un modelo de convivencia humana. No podemos vivir de dictaduras o de esas formas impositivas que se dan. Creo que el pueblo, cuando ve esos escenarios, mostró que los que quiere, que aún en medio de la pobreza, aún en medio de estas cosas que se dan, Chendo, no podemos dudar que, esto lo dicen los obispos en el documento de Santo Domingo, ricos cada vez más ricos, a costa de pobres cada vez más pobres. Esa es una realidad. Pero preferimos a veces ese modo de vida que a estar viviendo coaccionados, limitando las libertades políticas, económicas, religiosas. Creo que la libertad no tiene precio, y es el precio que han pagado otros con su vida para que vivamos en libertad. Sin duda que las estructuras que tiene Honduras son injustas, son groseras, ofenden. Ofende cuando un empleado de alto alcurnia se eleve el sueldo a 258,000 lempiras. Ofende a la pobreza de 28,000 vigilantes que hay en Tegucigalpa que ganan 8,000 lempiras. Esa es una ofensa a la pobreza que vive este pueblo. El Congreso no trabajó 2 meses. Serían honestos que no cobraran ese tiempo y lo dieran para enfrentar el desafío que tienen nuestros retornados y nuestros pobres aquí presentes. Si fueran honestos y pudiesen lavar la cara ante el pueblo, no deberían de cobrar el sueldo por lo menos de un mes. No trabajaron 58 días, por 200 meses, ¿verdad? Andaban haciendo política, pero a costa de los impuestos que todos, y el más pobre es que más paga impuestos. ¿Qué debe observar el ciudadano en esta actividad política que, si bien la vamos a arrancar a finales de agosto, ya sabemos cómo es el desenvolvimiento de los políticos? No voy a usar hoy, y lo voy a mencionar,
el término clase política, porque a algunos religiosos, líderes del país y verdaderos líderes, no les gusta el término, eso de clase política, me lo recordaba hace algunos días el cardenal Rodríguez. Entonces vamos a obviarlo, trataremos. Pero a ese político que busca conquistar el voto, hay 1.5 millones de hondureños que están listos o por lo menos están en el padrón electoral o el registro de electores para noviembre. El elector, ¿qué debe observar para marcar, para buscar cambio y transformación del país? El elector, primero, que no hipoteque su conciencia por una canasta familiar o por un dinero, no importa el porcentual. Creo que hay un poquito de conciencia crítica, se lo digo por mis aldeas. En la elección antepasada presidencial entregaban dinero en copeco, pero a raudales, ¿verdad? 15,000, 7,000. Y le pregunto a mis empleados que vienen de esa zona y votaron por el partido. No votaron. Cogieron el dinero, pero no votaron. Eso significa que ya hay un poco de conciencia, que aunque les ofrezcan una prebenda, no van a hipotecar sus valores. Ellos son capaces de discernir quién debe gobernar y cómo debe gobernar. Y creo que el discurso del líder nos da la pauta de qué líder será si llega a la presidencia. Creo que es un líder que confronta, que hoy dice sí y mañana no, que tiene doble discurso, que hoy es y mañana no es, eso la gente tiene que verlo con claridad. Y creo que hay líderes que los puede detectar por su ejecutoria en el pasado reciente o el pasado remoto, donde tuvieron protagonismo a nivel de sociedad, a nivel de líderes. Lo hemos visto, lo hemos palpado, lo estamos viviendo en Tegucigalpa de manera particular. ¿Cómo debemos estructurar los mensajes ahora visto desde el político para convencer? Pero convencer con la palabra, como un hombre lo hizo hace más de 2000 años en su caminar por Jerusalén. Creo que las acciones hablan, los hechos hablan por sí mismos. Y creo que los hechos hablan más que las palabras. El lenguaje corporal uno lo detecta, lo vive y lo interpreta. Y creo que si los hechos hablan por sí mismos, nuestro elector debe tomar en cuenta el pasado y el presente del líder que se va a poner en un escenario a pedirle su voto. Creo que deben ser muy cautelosos y creo que ya se está logrando mucho, ¿verdad? No hay que ir a votar, hay que ir a elegir, que es diferente. Y creo que frente a una papeleta hay que ponerse la mano en la conciencia y saber, como mandaron un dicho por ahí, ten cuidado donde vas a poner la cruz porque te va a tocar llevarla después. Un dicho que mandaron ahí en los memes. Ten cuidado donde vas a poner la cruz porque de repente te va a tocar llevarla después. Y tiene sentido. Muy bien, el padre Ovidio Neri Rodríguez está con nosotros esta noche al banquillo. Hacemos una pausa, ya venimos con más. Seguimos esta noche aquí en Al Banquillo con el padre Ovidio Neri Rodríguez. Nos quedamos en la primera parte hablando de temas de país, del diario vivir y bueno, ahora voy a hablar de la Semana Santa, cómo han estado las actividades. De pronto ahí al final vamos a retomar algunos temas del acontecer nacional. Pero quiero enfocarme en este segmento en cómo han estado las celebraciones. Decíamos así rápidamente, padre, que hay mucha presencia en los templos y eso es bueno. Sin duda, lo hablábamos en el set anterior, de que hay mucha búsqueda de Dios ante estas crisis que nos apremian. Y eso se hizo sentir en esta semana. Nosotros hemos crecido muchísimo en la comunidad parroquial, en la urbana y la rural, porque la urbana se proyecta. Entonces, la gente busca, tenemos sed de eternidad, como dice San Agustín, ¿verdad? El que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Y creo que hay una búsqueda para sanar, para sembrar esperanza, de no perder la visión y no perder el perfil que somos, hijas e hijos de Dios. Y el momento del Tríduo Pascual, que así es el nombre propio en la liturgia, Tríduo Pascual, es momento propicio para tener multitudes que andan buscando de Dios, buscando respuesta. Como le repito, hemos nacido con sed de eternidad. Y creo que calmar esa sed solamente en Él. El mundo endiosa poder, dinero, vida sexual sin reglas morales. Ese es el Dios de muchos y que lo buscan. Y en este tiempo de
lo repetimos en nuestras homilías, muchos buscan la vida donde está la muerte, porque la muerte se disfraza de vida y la vida solo está en Él. Buscaron la vida en estos días de Semana Santa en la droga, en el alcohol, en la discoteca, en el pique del bulevar, en las piques en la playa, y muchos que buscaron la vida encontraron la muerte. Reitero, la muerte se disfraza de vida y la vida solo está en Él. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cómo reconstruir la familia ahora mismo? Creo Porque nos hemos estado en medio de lo que nos trae la tecnología, alejándonos de ese vínculo de hogar que es fundamental, que ahí puede el ser humano encontrar vida y vida sana, vida buena, vida de provecho. el ingrediente de la fe es el que de alguna manera va perfilando el tipo de familia. Ver familias enteras en nuestras celebraciones es un gusto, es un gozo encontrarlo. Usted me habla de sus antepasados, su abuela, que fue muy religiosa, su mamá, ¿verdad? Un pariente suyo, y usted lo muestra en el escenario. Y creo que es la familia la que comunica la fe. Tenemos un lema trillado pero válido. Familia que reza unida permanece unida. Y lo vimos en estas celebraciones, ver al papá llevando a los niños de la mano. Me recuerda haber escuchado un comentario en las procesiones de la catedral. Una señora que es evangélica siempre va a las procesiones porque dice, mis hijos en la escuela dominical me le dicen esto, me le enseñan eso, pero aquí lo están viendo en imágenes. Es lo que llamamos catequesis visual. Y creo que el ingrediente de la fe es clave para unificar a la familia. La tecnología nos está ahogando las relaciones vivas, fraternas que debemos tener. Creo que es un pecado, Chendo, estar en el comedor y tener un celular a la par del cubierto, ¿sí o no? Porque es el momento propio de intercambio, de relaciones vivas, de saber qué ilusiones, qué metas, qué fracasos ha tenido su esposo, su hijo, o qué ilusiones esconde. Pero estar con un televisor, perdón, también con un televisor frente al comedor, la pantalla frente al comedor, o tener un teléfono portátil al lado del plato, no es de familia verdadera. Conozco familias en la parroquia que incluso no ven televisión durante la cuaresma, excepto programas edificantes. Conozco familias que al entrar al comedor decomisan todos los celulares para que haya un ambiente de fraternidad, de diálogo, de comunión. Si no, el diálogo es con el... Y bueno, y aquí lo que encontramos es que incluso en muchas parroquias, y hoy estamos aquí en el Templo del Divino Niño, también hay esas advertencias y ustedes al momento del inicio de la Eucaristía, lo he escuchado en algunos padres, lo he escuchado también incluso en algunos pastores de la iglesia evangélica, advierten que por favor se concentren, que se alejen un poco del celular y hay muchos rótulos, no esté con el celular mientras esté el mensaje central para hacerlo con mayor armonía. Esto como parte de la costumbre que históricamente se ha tenido. Y recordábamos, padre, que si vamos a muchos años atrás, yo de niño que lo viví, un día como hoy era totalmente sagrado. Incluso en la Semana Santa no se hacía Ni nos mucho, castigaban, todo se preparaba. sí, nos castigaban hasta el sábado, nos reservaban los castigos. O sea, había una sacralización un poco acentuada, pero vino la desacralización, ¿cierto? Pasamos al otro extremo. Y si usted nota, si usted se remonta a 6 décadas atrás, había menos delincuencia, más honradez, más eficiencia. Pero, como dicen los obispos en el documento de Puebla, todo lo que el ser humano construye sin Dios se vuelve contra el mismo ser humano y lo termina autodestruyendo. ¿Cuánta gente en este tiempo vivió y está viviendo el regocijo del tríodo pascual? Celebrar mañana la vigilia pascual, nosotros la vemos en la plaza alquilando 1000 sillas, ¿verdad? Un ambiente fresco y todo. Esperan este momento y lo viven en este momento. Pero otros relajan su cuerpo, pero no relajan el alma. ¿Cómo regresan de vacaciones? Con el bolsillo vacío, con el corazón vacío y en el sinsentido. Usted va a las oficinas privadas o públicas el lunes, el ambiente no es tan de júbilo, de gozo. Visita a un creyente, el ambiente es otro. Creo que cada uno que viva ese escenario, respetamos la libertad de todos,
respétennos también a nosotros, déjennos celebrar. Y creo que en este ambiente de tolerancia podemos consolidar, vuelvo a lo primero, la familia unida es cuando tiene a Dios en primer lugar. Y en segundo lugar, su familia. Y en tercer lugar, su trabajo, su profesión. Cuando este orden de prioridades se da paso a lo que llamamos en griego a la koinonía, a ponerlo todo en común. Y la koinonía da paso a la empatía. ¿Qué es empatía? Tener el mismo pensar y el mismo sentir. Usted lo vive con su esposa. Usted dice, fíjate que estaba pensando lo mismo, fíjate que estaba pensando en hacer lo mismo, fíjate que estaba creyendo lo mismo, ¿cierto? Eso se llama empatía. Perdón, padre, y es posible que todos estos valores de ese mundo relativamente sano que vivimos hace 6, 7 décadas atrás, se rescate en medio de la sociedad actual, que encontramos que todo lo queremos rápido, que buscamos una solución, que hoy nos generó un conflicto en la mañana, pero que en la tarde buscamos Esa es la influencia de la tecnología, que todo es ya, ya, ya. La tecnología nos está transformando la manera de reaccionar ante desafíos, ante ilusiones. Queremos soluciones ya porque la tecnología es así. Usted aprieta un botón y ya tiene la información a mano de lo que usted quiere. Y los jóvenes, en ese aspecto, están muy tecnificados en eso y van perdiendo la relación social con la familia. Eso lo reiteramos, lo vuelvo a repetir. No es lícito tener un teléfono portátil al lado del plato de mesa cuando estamos en familia. Si está en un restaurante con sus amigos, pues ese es otro escenario. Pero el escenario de la familia es clave para no caer en una tecnificación que nos vuelva robot. Podemos robotizarnos a veces, ¿verdad? O sea, la tecnología nos tiene atrapados. Según los sociólogos, los jóvenes pasan 8 horas frente a la pantalla de su tableta o de su teléfono portátil. 2, 3 horas son para hacer tareas y 5 para navegar en aguas turbulentas y sucias. Y por eso tenemos jóvenes que viven una adolescencia precoz. A los 11 años tienen características de adolescente de 14 por la estimulación temprana que reciben a través de estos medios. Bueno, y eso es lo que nos ha llevado a experimentar cambios tan acelerados en la sociedad del mundo. Y aquí digo el mundo porque alguien dirá, si en Honduras todavía la tecnología no está al alcance de todos, pero nos llama la atención cuando vemos hogares en donde tienen dificultades para el pan nuestro de cada día, pero tienen lo último en esa tecnología, que no la satanizamos, porque sí, hay tecnología que aprovechada en bienestar es una maravilla, porque facilita mucho la educación, el avance de la inteligencia en positivo. Sí, no cabe duda, no la vamos a satanizar, pero debemos tener una conciencia crítica frente al medio, educar a los hijos. Mira, hay casos que hay jóvenes que han ido con el psiquiatra. Conocemos un caso que le damos seguimiento, la niña se lo pasaba viendo series cuyo desenlace siempre fue matar. Ella se encerró en su mundo y hasta la mamá tuvo que ir con el psiquiatra porque la mamá le llevaba el desayuno, la merienda, la cena y el almuerzo al dormitorio y no la hacía salir. Ella caminaba cabizbaja, medicada y acompañada, y con la psiquiatría de Dios ella ha reaccionado a raíz de la tecnología mal empleada. Si usted la sabe usar, llegamos lejos, ¿verdad? Llegamos lejos con ella. Y llegaremos a formarnos. ¿Cuántos académicamente se han educado a través de plataformas? ¿Cuántos han sacado maestrías desde España, desde Estados Unidos, a través de este medio? Es muy rico. La cosa es cómo lo uso y para qué lo uso. Y aquí viene ese elemento que les ha implicado a ustedes casi que un consejo permanente. Me lo comentaba de familias que vienen con esa queja. Y aquí es oportuno de decir que cuando se tengan estos problemas, siempre hay sabios consejeros. Si hay personas a quien yo respeto por sus estudios, por sus conocimientos, son justamente ustedes, padres, que nunca le cierran la puerta. Y me gustó lo que me dijo al inicio, que aquí es un lugar de puerta abierta, porque incluso
ahora con la relación que hay, y lo platicaba ayer con un pastor de la iglesia evangélica, han logrado armonizar, y hay personas que aunque no son católicos como tal, llegan en familia a escuchar un consejo, porque cuando se da un mensaje positivo lo debemos aceptar tal cual, sin importar que este venga de una persona que sea extranjera, de una persona de la piel amarilla, de un garífuna, porque vivimos en un mundo que esto Pluralista. mismo de la tecnología nos ha alejado de el contacto sano. Sí. Mire que ayer casualmente recibí a una pareja y lo confesaron. Somos católicos de nombre, no practicamos la Cuando fe. nos conviene, diría. Pero me agradó que se abriera la puerta de esa manera, pero necesitamos su consejo. Estamos pasando una encrucijada en el matrimonio y quiero que nos ayude. Y viera qué relajados iban, gracias a Dios. Le voy a escuchar a uno primero, al otro después y después a los dos. Fue hora y media, pero valió la pena. Cómo sacaron lo tóxico que traían adentro en su relación matrimonial. Ellos prácticamente son agnósticos, se les llama a esos, que nominalmente tienen una fe, pero que no la practican. Y lo dijeron abiertamente, profesionales, ella psicóloga clínica y él es médico, ¿verdad? Tiene su formación académica, pero fue interesante que abrieran esa página para poder sanarla, para poder redimirla, para poder levantarla. Y quedamos de vernos después de Semana Santa para vivir un proceso de crecimiento como pareja, pero ahora ya buscando la fe como el ingrediente que hacía falta. Y un tema muy interesante que lo plantea Padre ahora, porque de repente nosotros pensamos en función de que este tipo de problemas no se da en profesionales a nivel superior y que solo se está dando en un nivel medio de la sociedad, y es todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo tenemos en el área rural, que ya vamos a hablar de eso, lo tenemos en la gran ciudad, lo tenemos con el humilde de a pie, incluso algunos con dificultades hasta para la lectura, incluso como otros intelectuales, el pobre y el rico. Aquí no hay una selección puntual de dónde tenemos estos problemas. Y créalo que se vive más en las clases que tienen más solvencia económica, es donde más crisis se da en el matrimonio. Son 43 años de estar escuchando estas historias. Hay un término medio y campo que mantiene más la estabilidad. ¿Por qué lo logran? Porque tienen a Dios como lo primero en todo. Me alegraba una pareja también el martes. Hubo algún error de parte de él. Ella lo había endiosado a él. Creía plenamente en él. 20 años de matrimonio. Y ella misma se da la respuesta. Padre, pero cuando hago el balance de nuestra historia como pareja, estos 20 años este hombre me ha tratado con dignidad. Padre, nunca me ha ofendido, ni con palabras, ni con gestos. Nunca. Un papá único como los 3 hijos que tenemos. Cuando hago el balance de 20 años, como le dije yo, de 10 quite el dedo chiquito, ¿verdad? Te quedan 9. Entonces ella logró así de esa manera perdonarlo, ¿verdad? Se van a tomar un tiempo, pero sí, él va a regresar a la casa y todo. Con eso quiero ilustrar que nadie está exento de una problemática de familia, de ¿cómo es la palabra más exacta? Una disfuncionalidad, pero se da más en la gente que tiene más solvencia económica. ¿Por qué? Porque quienes le buscan como segunda pareja son gente que le quieren resolver el problema económico. Ese es el trasfondo de toda infidelidad. Resolver el problema económico. Y era el caso que le estoy contando, ¿verdad? Y hablo del pecado, no del pecador, pero que les ilustre que si Dios no es lo primero en todo, y en segundo lugar su familia, y en tercer lugar su trabajo, su profesión, cuando ese orden de prioridades se da, hay estabilidad en el matrimonio. Y yo le decía, por mi parroquia, que es nueva y que crece, mucha urbanización, la gente sale muy de mañana a trabajar y regresa tarde. Y le dije, cuiden, la calidad de tiempo que le están dando a la familia no es suficiente. Desayunan a primera hora o lo lleva, viene tarde a cenar, se baña, se acuesta y no hay. Y mire, estar viendo la asamblea dando la aprobación, sobre todo ellas, de que eso se está dando, nos estamos desamorizando por no tener calidad de tiempo para la pareja. Reitero, por estas colas, ya Tegucigalpa está colapsada, mucha
parque vehicular y no han crecido las calles, son las mismas. Y hace que la gente madrugue y regrese tarde a casa. Que por cierto, padre, nos vamos a la pausa, hemos tenido felicidad estos días. ¿Sí? La ciudad está muy, pero muy maravillosa, nos recuerda a los años 80. Está tranquila. Sí, muy, pero muy tranquila. Hacemos una pausa, en breve seguimos con el padre Ovidio Neri Rodríguez. Seguimos esta noche al banquillo con el padre Ovidio. Vamos a seguir hablando de este periodo de tranquilidad y de paz. Tenemos de fondo la silueta del Cristo resucitado. Sí. ¿Cómo han estado las actividades? Usted trabaja, padre, mucho en las aldeas y teníamos esta referencia de cómo siento yo en lo rural todavía hay mucho más arraigo a esa costumbre. Sí. Que tanto anhelamos. No le quepa duda que hay mucho arraigo de la fe a los valores todavía. Sí, lo que nos indigna es una cultura machista que no la hemos podido superar. Muy acentuada en 3 aldeas sobre todo, y nos dolía ver niñas chineando niños. Para eso creamos 2 colegios a través del IER, ¿verdad? Y nos funcionan excelente con bachillerato, creyendo que ese va a ser un atenuante para evitar que estas jóvenes de 13, 14 años ya anduvieran con bebés. Van con los bebés a clase, por lo menos están recibiendo formación. Y eso es lo que nos compunge tantas veces de ver el futuro de estas criaturas. Pero hubo un caso en una aldea, la joven tenía 6 años de no estudiar, la abuela la crió y estudió en un colegio de Tegucigalpa, y ella pasaba depresiva. Y fue un delegado de la palabra y su servidora a convencer a la abuela que dejara estudiar a esa joven. ¿Sabe que terminó en la universidad y quedó trabajando en la Universidad Nacional? Ya con acuerdos, ¿verdad? O sea, lo que es cuando se abre puertas. Pero muchas veces, cuando hay algún fracaso en un estudiante, como es el caso de una de las nuestras, que estudió bachillerato en mecánica, algo así, y puso su taller de motos en la aldea y fracasó. Está trabajando de empleada doméstica. Entonces el papá, cuando busca un referente para que su hijo no estudie, le dice, mira, fulana de tal, que estudió, puso un taller y fracasó y ahí está trabajando en una cocina de Tegucigalpa. O mira, o no lo dejan estudiar para que trabajen en hortalizas, que no es un trabajo tan duro, ¿verdad? Y son niños que están trabajando. Y eso no lo hemos podido enmendar, sobre todo en una aldea que deseáramos ver el cambio. Tenemos colegios, hasta edificios, tenemos con 4 aulas que nos lo da una fundación, pero no hemos logrado la meta que anhelábamos, que se superara a esta generación joven y pasaran a estudiar para tener calidad de vida. Pero no, la mayoría viene a trabajar a Tegucigalpa, va y viene porque son aldeas más o menos cercanas. Bueno, aquí hay 2 puntos que usted lo ha mencionado. Si hay un vehículo de transformación, y qué bueno que usted lo trajo a discusión, es la educación, el compromiso que se debe asumir desde el Estado, porque de pronto en esas zonas rurales la educación, la responsabilidad como tal, que la han mantenido viva algunas organizaciones, las iglesias, ONG, el Estado, y no de ahora, de siempre, termina saludando con sombrero ajeno. Y es un buen momento en este periodo de reflexión para asumir retos y para asumir el compromiso con los políticos de ver cómo muchos países con la educación, con la generación de empleo, que usted lo mezcló, cambiaron. Costa Rica, un pueblo educado es un pueblo desarrollado. Y miren, lo educativo, con el IER solo hay un día de clase. Nosotros ponemos 2 por el nivel académico es sumamente bajo. El ministro, que no recuerdo el nombre, que dejó esa normativa que el niño pasara al grado inmediato superior, aunque no supiera leer. Hay niños de una aldea de 6º grado que ni el nombre pueden escribir. Error garrafal por esas mediciones, muchas veces dañinas o siempre dañinas, que por estadística favorable llevaron este proceso que gracias a Dios se ha ido revirtiendo en los últimos años. Y le ilustro el caso, una de las profesoras nuestras se educó en el IER y estudió en la pedagógica y tenía 6 niños de 7º grado. ¿Sabe que se los lleva a la casa un día para nivelarlos?
y que puedan pasar bien el primer curso. Los tuvo el año antepasado, pasaron el año, pero ella creció en el IER, estudió en la pedagógica y vio la necesidad de estimular a esos niños que habían pasado sexto grado y apenas podían escribir su nombre. Y lo llevaba a su casa un día a la semana para nivelarlos y lo logra. Al final los niños pasan del séptimo grado y están en octavo. El IER es la educación Instituto de Educación por Radio. por radio, Marta. que hay que Marta estar Soto. conectados para tener una enseñanza y luego el reforzamiento que en muchos Presencial. casos se da presencial. Presencial, así es. Bueno, y quiero variar, padre, al tema del trabajo, porque tenemos dificultades en la generación de empleo. Ahora que viene la actividad política, muchos se acercan al que llega con una promesa, muchas veces incumplida, porque todos ven en el Estado el gran empleador. Si hay algo que se destaca en algunas naciones del mundo es el emprendedurismo. Cómo a través del emprendimiento se logra desarrollar, pero para ello ocupamos financiamiento y otro elemento que ahora también nos genera mucha dificultad, seguridad. Mire que hay un padre español, Andrés, que tenía una como cooperativa en la parroquia de Ojojona y apoyaba a centenares de mujeres para el emprendedurismo. No sé si continúe ese programa, pero ver las iniciativas siendo en la colina que yo vivo, ver a una persona con un buen carro, buen pose, de repente profesionales, vendiendo huevos, vendiendo tomates en la mediana del bulevar. Otros señores vendiendo carne, ¿qué? La endiablada, que ahí tengo un paraguas de mesa, se lo voy a pasar dando. Pasa a pleno sol, qué admirable, qué gente que se rebusca para poder subsistir a raíz del desempleo nacido del cambio de gobierno y nacido del cierre de empresas que se han ido, sobre todo en la costa norte, cómo la gente trata de sobrevivir a esta crisis, ¿verdad? Para poder sustentar a su familia. Eso es admirable y sería bueno que pudiéramos buscar, eso lo vamos a tener como parte de nuestra evaluación de la pastoral en el mes de junio, a quienes podemos apoyar para que tengan la manera de subsistir en sus comunidades. Porque con estas campañas políticas es pan para hoy y hambre para mañana. Repartir una cosa. O sea, invirtiendo en algo que no produce. Y es lo que está pasando con estos gobiernos. Invierten, piden préstamos para invertir en algo que no produce, sino que se convierte en pan para hoy y hambre para mañana. Bueno, y aquí encontramos que ya que estábamos hablando del tema de el interior del país, del área rural, somos un país con una vocación eminentemente agrícola y hemos desaprovechado por la no planificación, incluso esa mano de obra, que no necesariamente vamos a encontrarla en el profesional superior, en el campesino, en el hombre de a pie. Ahora, padre, estamos con la gran dificultad de encontrar especialistas en oficio. ¿No? Los albañiles, los maestros se han ido para Estados Unidos. Se lo digo porque conozco nombres y apellidos de aldeas que nos trabajaron en este templo y trabajaron en otros templos, ya no los tenemos. Han quedado personas ya mayores casi de mi edad, trabajando, pero maestros de veras, maestros. Pero gente joven con ese oficio ya no los tenemos. Vaya, una empresa que alquila insumos para eventos, aquí vecina, se le fueron 5 de una aldea. Atravesaron 4 la frontera hace 6 meses, ¿verdad? La pobre mujer ya no encuentra gente, las tenían porque eran de aldeas cercanas y llegan rápido en el bus al empleo. Están a 3-4 kilómetros de aquí de la ciudad. Concretamente es el Empedrado y la Grada. De ahí se fueron 5 jóvenes que trabajaban en esa empresa. Muchos de ellos ya tenían casi oficio de albañil. Pero hoy por hoy encontrar mano de obra calificada, y si la encuentra es sumamente cara porque tiene mucha demanda. Yo le preguntaba a las que me ayuden en esta casa, Sofía, ¿han retornado aquellos que se fueron hace 6 meses? No, todavía están allá, están trabajando y están mandando sus ayudas a la familia. ¿Y abriga usted aún en este tiempo de mucha reflexión esa esperanza de cambio? ¿Es posible? ¿De qué dependerá? Depende del cambio del corazón del hombre, ¿verdad? El corazón del ser humano. La Cuaresma ha sido una llamada a la conversión, y me recuerda el Salmo de David cuando comete adulterio y escribe el Salmo 51, oh Dios,
crea en mí un corazón puro y renuévame por dentro con espíritu firme. Solo con corazones renovados, con espíritus renovados podemos renovar al país, ¿verdad? Creo que cuando hay el mismo pensar y el mismo sentir como hondureños y que nos renovemos desde una conducta que nos permita ser más creyente y mejor creyente. Yo lo digo abiertamente en mi asamblea. Si usted trabaja en la administración pública, sea honrado, sea puntual, sea eficiente, no sea paracaidista. Y se acerca uno el otro día y me dice, es que yo me he portado bien y mi jefe ya me subió de puesto y de sueldo porque he seguido el consejo de ser puntual, tratar bien al que nos busca, soy honrado, no miento que estoy enfermo y por eso no voy, sino que hago lo propio por hacer lo que mi conciencia me exige. Eso me ha elevado de categoría y de confianza ante el jefe. Si todos los empleados, no solo en la administración pública y privada, fuésemos así, Honduras fuera otra, porque lo que necesita es eficiencia en los planes que se tienen. El padre Ovidio Neri Rodríguez con nosotros esta noche aquí en Al Banquillo. Hacemos una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche aquí en Al Banquillo, estamos en el cierre, un precioso escenario en el Templo del Divino Niño. ¿Cuántos años tiene aquí ya, padre? Eso parece, pero 13. 13 años, 13 sí, años. porque recordó al inicio, sí, creo que fue hace 12 u 11 años que estuvimos casi en este mismo escenario, un poco más, Sí. creo que a la derecha y Sí, abajo. Ahora sí. estamos un poquitito más alto. Bueno, el significado tenemos la corona, el fondo de la cruz con el Cristo resucitado. Sí. ¿Cómo han estado todas las actividades? Porque bueno, mañana tienen igual celebraciones, viene el domingo de resurrección y aquí no paran con el consejo y con el sermón. Aquí no paramos. Mira, el viernes, antes del Viernes Santo, viernes 12, en 10 colonias tenemos el Via Crucis y en 9 aldeas para hacernos sentir. Y yo noté la diferencia al año anterior, esa presencia en estas colonias que no sabían que existía este templo, ¿verdad? La presencia el domingo de Ramos fue apoteósica, al grado que abrimos sillas en el atrio y en el pasillo del templo para acomodar a la gente. Este templo agarra 1000 personas sentadas, eso está ya bien medido. Y notamos que hay un despertar en la gente, anda en búsqueda, no cabe duda. Reitero, con sed de eternidad hemos nacido. Y a esos otros que llenan la sed de eternidad de otros escenarios que no son el mismo Dios. Como le decía, muchos han endiosado el poder, el dinero, hay que tener dinero a costa de lo que sea. Se vive una vida sexual sin reglas morales, una libertad sexual increíble, y eso de alguna manera endiosa al ser humano y le da la espalda a Dios. Y todo lo que el ser humano construye sin Dios se vuelve contra el mismo ser humano y lo termina autodestruyendo. Creo que los jóvenes es la esperanza de la iglesia, la esperanza del país, y le decimos a los jóvenes la frase que dice el libro del Principito: camina recto y llegarás lejos. Cuando uno camina con rectitud de corazón, llega lejos, Shenda. A usted le costó llegar donde llegó, ¿cierto? Viene de una familia con valores, igual su servidor. Si llegué donde llegué fue porque traté de caminar con rectitud de corazón delante de Dios y delante de la comunidad. Originario de Cofradía Cantarranas. Cofradía Cantarranas. Y es bonito recordar el interior, también en la ciudad todavía hay gente de mucha fe, Sí. de un noble y gran corazón, pero hay quienes piensan que todavía allá en el interior con los adultos mayores se encuentra mucho más arraigo de amistad profunda. Y aquí yo quiero que me hable de la juventud, porque los últimos obispos de Roma, de los que recordamos nosotros que seguimos siendo jóvenes, padre, de Juan Pablo II, de Benedicto y del Papa Francisco, que mantiene pujante la Iglesia Católica del mundo, es con trabajo hacia la juventud. Note que el que implementó las jornadas mundiales de la juventud fue Juan Pablo II. Y con aquel lema, no tengan miedo, no tengan miedo. Y lo hizo cuando fue a Polonia la primera vez, que se corría el riesgo que le quitaran la vida. Y él, cuando veía aquella multitud frente a una universidad, salió de la anunciatura y lo fue a saludar y les dijo, no tengan miedo. Fue la caída de Polonia, ¿cierto? Famoso
sindicato Solidaridad, que estuvo del lado de él. Creo que el Papa fue el que implementó estas jornadas precisamente para despertar en los jóvenes la ilusión, el empeño de buscar un mejor futuro, ¿verdad? Con hombres y mujeres nuevas se puede renovar una sociedad, una comunidad, un país. Creo que el esfuerzo de los papas para enfocarse a esa generación joven es precisamente para jovializar a la misma iglesia. Hay comunidades, como en Estados Unidos, en Europa, es una iglesia de adultos mayores. Ese es el gran problema y él lo vive desde Italia, ¿verdad? Es iglesia de adultos mayores. Y creo que la pandemia vino como a desentar también más la situación. Nosotros, gracias a Dios, tenemos la renovación carismática aquí y reúnen los viernes un grupo de 42 jóvenes entre adolescentes y universitarios. Claro, son hijos de hogares católicos y vienen otros de hogares indiferentes y vienen de papas no católicos también. Les gusta el ambiente en esa plaza, se reúne que está frente al templo y ese es el enfoque ahorita de la parroquia. Tenemos que unas comunidades se van envejeciendo, pero viene un rescate de jóvenes, sobre todo en el Sauce y en este circuito Roble Oeste, Alto de los Robles y Uvas y, ¿cómo se llama? Santa Cruz. Hay mucha envidia en las sociedades, nosotros no somos la excepción, también mucho insulto y de pronto eso genera hasta que en algunos sitios de alta concurrencia el ciudadano se vaya alejando y aquí no es propio de la juventud, es casi a todo nivel. ¿Cómo trabajar eso en la sociedad y el consejo para el líder, para el verdadero líder de hogar, de un grupo heterogéneo, sin ver la discriminación, padre? No cabe duda que es la oración de Francisco de Asís, hay que ensanchar el corazón. Tantas veces un estira y encoge, y ahí cabe la palabra, la tolerancia y el respeto. Esa es clave de mucha convivencia cuando hay mucha polarización, como la que tenemos en el país. Creo que la tolerancia, el respeto a la simpatía política e ideológica que tenga el otro, ese es clave para que tengamos una relación viva, fraterna, que contribuya al desarrollo de todos. Porque cuando usted se siente coaccionado, le matan la ilusión, ¿verdad? Cuando uno es prisionero del pasado, porque también es otro problema. Antes de la pandemia, ay, cuando vivía mi esposo, mi esposa, cuando mi hijo cuidaba de mí. Cuando uno es prisionero del pasado, ensombrece el presente y destruye el futuro. Creo que la historia es irreversible, hay que vivir el momento bajo la mirada de Dios, bajo la mirada de un Dios que no juzga, que no condena, un Dios que quiere que tenga vida en plenitud y esa vida solo viene de Él, de aquel que muriendo en cruz, que hoy recordamos ese acontecimiento que marcó la historia, Él sigue siendo el camino, la verdad y la vida, el camino que debemos seguir, la verdad que debemos profesar y la vida que hay que vivir. Cuando ese trípode se vive en la vida de un creyente y también de uno creyente, porque vale, el camino que debemos seguir, verdad que hay que profesar y vida que hay que vivir, la encontramos en el líder por excelencia que dio la vida, que es Jesús. Entonces, tomemos la palabra a Pablo, seamos imitadores de Cristo, como yo lo soy. Por eso llegará a decir Pablo, ya no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí. Y el que vive de esa dimensión oxigena el alma, abre su corazón a los demás y al estilo de Jesús abre sus brazos para abrazar a todos y no excluir a nadie. ¿Qué tanto aprendimos o qué tanto nos cambió la pandemia y que usted hoy aquí como un líder en su templo advierte en el presente que sí nos generó cambio? Nos generó cambio en sentido positivo y negativo. Retrocedimos en muchas cosas. Le hablo a nivel eclesial. Estábamos tratando de rescatar a aquella gente que se alimentó por la plataforma, ¿verdad? Y la tecnología se convirtió en, ¿qué? En comodidad, ¿verdad? Entonces, hubo un retiro el sábado pasado aquí. La asistencia no era la que esperábamos. ¿Por qué? Nos acostumbramos a tenerlo todo, como usted decía, eficiente, y ya, al grano. No me muevo al templo, pero tengo la celebración en la casa a través de la plataforma. Eso nos ha aislado también. Y aisló a la familia. Es más, nos hace ser, lo más positivo es que nos hace prevenir
Y como muchas veces la OMS anuncia que viene otra peste, ya la gente está expectante para cuidarse. Creo que despertó la necesidad de que debemos tener una vida saludable, una vida disciplinada para poder prolongar esa vida misma. Pero hubo esos efectos negativos, aisló a la gente. Padre, le agradezco. Muy Gracias. amable, 30 segundos para un mensaje al hondureño. Le voy a tomar la palabra de Pablo, querido pueblo hondureño. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Creo que es el momento de resucitar también nosotros a una nueva vida, pasar de la muerte a la vida, pasar del pecado a la gracia, pasar de las tinieblas a la luz. Eso es Cristo resucitado, que le viene a dar sentido a nuestra vida y a nuestra historia. Permitámosle que Él sea el primer huésped en su casa, que sea el orientador de su familia y el primero en todo. Que Dios les bendiga y les guarde de todo mal. El Padre Ovidio Neri Rodríguez con nosotros con un mensaje este Viernes Santo. Por su sintonía, muchas gracias.